Bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick, un recorrido de 30 minutos por las Escrituras, enseñando verdades bíblicas profundas que cambian la vida de las personas. Ahora, aquí está su anfitrión, Les Feldick. Buenas noches, es bueno tener a todos de vuelta esta noche y continuaremos justo donde lo dejamos en nuestra última clase. Si pueden acompañarme entonces a Génesis capítulo 6. Y para aquellos de ustedes que se unen a nosotros por televisión, les pediríamos, si es posible, que tomen su Biblia, un lápiz y un bloc de notas y sigan con nosotros y sean parte de nuestro tiempo de clase. Ahora, para ustedes en la clase, tras 30 minutos, van a tener algunas preguntas, podemos responderlas, pero para aquellos en televisión, si les dejamos con una pregunta, siéntanse libres de llamar a nuestro número 800. Trataremos de responder lo mejor posible. Ahora, la semana pasada, al discutir el capítulo 5, llegamos al hombre llamado Set. Y si quieren retroceder un momento para repasar versículo 5, todos los días que Adán vivió fueron 930 años y murió, pero por supuesto, antes de que Adán muriera, Set apareció como un reemplazo de Abel, quien había sido asesinado anteriormente por Caín, y luego llegamos al versículo 6 y recogemos la genealogía de este hombre Set, el reemplazo de Abel, o el comienzo de lo que llamaríamos la línea espiritual. Ahora recuerden que señalamos anteriormente que a lo largo de las Escrituras el proceso es primero lo natural o el lado incrédulo y luego lo espiritual o el creyente. Caín, el incrédulo, seguido por Abel. El hombre espiritual, Abel reemplazado por Set. Y luego, a medida que avanzamos a través de las Escrituras, tenemos primero a Esaú y luego a Jacob, primero al rey Saúl y luego al rey David. Y a medida que nos acercamos al tiempo del fin, tendremos primero la aparición del anticristo y luego la aparición del verdadero Cristo. Así que esto sigue a lo largo de toda la Escritura. Así que Caín, por supuesto, fue el comienzo del aspecto natural o no espiritual de la raza humana, pero ahora Set aparece en la escena para convertirse en la cabeza de la línea espiritual y lo retomamos, como dije, en el versículo 6, donde Set vivió 105 años y engendró a Enoc y así sucesivamente en la línea. No vamos a tomar todos estos nombres, pero finalmente nos acercamos cada vez más al diluvio y creo que en nuestras últimas observaciones, la última vez que estuvimos juntos, hablamos de Enoc, quien caminó con Dios. Enoc fue trasladado, no vio muerte, y creo que probablemente él es una imagen perfecta en tipo del llamado de la iglesia o de los creyentes antes del juicio venidero de la tribulación. Enoc fue trasladado poco antes del diluvio, cuando el juicio de ese día apareció en la escena. Luego, al pasar por la genealogía, por supuesto, te encuentras con Matusalén, el hombre que vivió más tiempo que nadie en la historia bíblica, 969 años frente a los 939 de Adán. Y luego, después de Matusalén, tenemos a Lamec en el versículo 28. Y finalmente llegamos a Noé. Y Noé, por supuesto, nos llevará al diluvio del capítulo 6. Pero antes de ir al capítulo 6, me gustaría poner estas dos líneas. En la pizarra, primero, la posteridad natural de Caín. Y aunque Caín estaba alejado de la presencia de Dios, dio la espalda a Dios, sin embargo, no estaba sin un poder motivador. Recuerda que señalé que cuando Caín expulsó a Dios de su vida, el mismo poder de Satanás entra. No puedes crear un vacío. No existe tal cosa como tener absolutamente ninguna influencia espiritual. Si expulsamos a Dios, Satanás va a entrar. Y recuerda que señalé que solo porque hablamos de Satanás como algo maligno, él es aquello que representa la maldad.
Satanás no siempre hace cosas horribles. Satanás está muy bien calificado para promover cosas buenas, cosas hermosas, cosas que incluso nosotros como creyentes disfrutamos día a día. Cuando Pablo dice que puede transformarse en un ángel de luz, él es el maestro falsificador. Y me gusta usar esa palabra. Él es un falsificador de Dios en cada oportunidad. Si puede hacer una farsa, o si puede hacer que algo parezca un original, dije que parezca, lo hará. Siempre me gusta que me recuerden o recordar a mis clases. Leí hace algún tiempo que cuando el gobierno de los Estados Unidos trae a jóvenes para trabajar en el Departamento del Tesoro, especialmente para trabajar en falsificaciones, no se sientan y les muestran muchos billetes falsos, pero durante 6 meses todo lo que esas personas estudian son monedas estadounidenses legítimas. Eso es todo lo que estudian. Y la idea, por supuesto, es que si conocen meticulosamente cómo se ve el original, cuando vean algo que es una falsificación, lo reconocerán de inmediato. Y esto es lo que les ruego a las personas que hagan con la Escritura. Sea tan profundo en su conocimiento de la Escritura que cuando vengan los cultos, cuando las personas lleguen a su puerta con algo menos que la verdad, lo reconozca de inmediato como una falsificación, porque vea, el maestro falsificador es tan capaz de hacer que se parezca al original. Y Satanás, por supuesto, es el maestro. Él es el maestro falsificador. Así que al entrar en la experiencia de Caín, llegamos, como vimos la última vez que estuvimos juntos, a que esto se convierte en una civilización tremenda con tecnología. Y esa tecnología, uso la palabra, explota. Y la razón de esto, por supuesto, es que Adán era una persona perfecta. Adán y Eva eran ambos perfectos, tenían una inteligencia tremenda. No creo que podamos usar ni siquiera un porcentaje de lo que Adán y Eva y esos primeros miembros de la raza humana eran capaces de hacer. Siempre recuerda eso. Adán fue creado perfecto. Ahora, a medida que estas personas comenzaron a multiplicarse, no se convirtieron en habitantes de cuevas, no se convirtieron en salvajes. Esa es la caída del hombre. He tenido esa pregunta tantas veces a lo largo de los años, especialmente de jóvenes en edad universitaria. Bueno, ¿qué pasa con el hombre de las cavernas? ¿De dónde viene? Bueno, él no es el hombre en su camino hacia la ascendencia. Ahora, eso es lo que la evolución le gusta mostrarnos. Ve, el hombre se arrastró gradualmente hasta que finalmente llegó a donde estamos hoy, pero no es bíblico. Sabemos que Adán y Eva comenzaron como seres humanos perfectos y tuvieron una civilización tremenda que simplemente surgió de su descendencia. Y luego, a medida que pasan los años, los siglos y sí, los milenios, ¿qué le sucedió a la raza humana? Se degeneraron. Y así, en ese proceso de degeneración, claro, hemos tenido personas de las cavernas. Quiero decir, hay suficiente evidencia de eso, pero siempre recuerda, es el hombre en su camino hacia abajo, no el hombre en su camino hacia arriba. Así que la civilización cinética, el aspecto natural, comienza a explotar en tecnología, así como en población. Así que es muy fácil de comprender que para cuando llegamos al capítulo 6 de Génesis, o para cuando llegamos al tiempo del diluvio, ahora recuerda, esto es probablemente unos 1600 años después de Adán, es decir, después de la creación de Adán, que en esos 1600 años ahora es muy fácil creer que probablemente había 4.000 millones de personas en la tierra, aproximadamente igual a la población que la tierra tenía alrededor de la década de los 70. Creo que alcanzamos alrededor de 4.000 millones de personas en algún momento a principios de los 70. Y ahora, en solo los últimos 15 o 20 años, hemos llegado hasta 6.000 millones. Y las cifras más recientes que he leído indican que probablemente nos acercaremos a algo como 8.000 millones de personas para finales de este siglo, para el año 2000.
Y luego, si la cosa siguiera así, eso se duplicaría nuevamente alrededor del año 2020 o 2025. Y es como esa vieja historia, ¿recuerdas? Cuando el rey le ofreció un trabajo a alguien por 1 centavo al día, pero lo duplicaría cada día de su vida. Y 1 centavo al día no parece mucho, 2 centavos al día no parecen mucho, pero como bien sabes, cuando sigues duplicando, no pasa mucho tiempo hasta que se vuelve explosivo. Y así es con la población. Estaba aquí y estamos viendo lo mismo en nuestro propio tiempo. Muy bien, ahora entonces, en contraste con la civilización de Caín, que salió de la presencia de Dios, precipitó una sociedad y una economía que era tremenda, pero estaba sin Dios, era motivado por los poderes de Satanás, pero recuerda, eso no significa que todo fuera malo. Ahora aquí tenemos la línea de Set y nuevamente descendemos a través de la genealogía y como ya hemos mencionado, hasta que finalmente llegamos a Noé. Y Noé tiene sus 3 hijos, Cam, Sem y Jafet, pero los cubriremos más tarde. Ahora creo que tenemos el contexto para que podamos entrar en el capítulo 6. Estamos aproximadamente 1600 años después de la creación de Adán, lo que nos sitúa alrededor de, ¿qué? 3400 antes de Cristo, 2400 antes de Cristo, lo siento, 2400 antes de Cristo. Versículo 1 del capítulo 6. Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y ya he aludido a eso, vas a tener un duplicado, y cada vez que se duplica será un periodo de tiempo mucho más corto hasta que se duplique nuevamente. Así que los hombres comenzaban a multiplicarse y les nacieron hijas. Luego el versículo 2. Ahora bien, estos son puntos de controversia entre los mejores teólogos y eruditos bíblicos y no pretendo tener la última palabra al respecto, pero prefiero estar de acuerdo con él, consenso de opinión de que los hijos de Dios aquí son simplemente la línea piadosa de Set. Tenemos la línea impía de Caín y han estado avanzando en su materialismo y en su tecnología, pero en contraste, probablemente bastante separados. Estaba esta línea piadosa de Set, que no se han involucrado demasiado con lo que hoy llamaríamos esta comunidad mundana, y han mantenido una relación con Jehová Dios. Y de hecho, dice allí, entonces comenzaron los hombres a invocar el nombre de Jehová, y así, a medida que esta línea piadosa de Set avanza a través de los siglos, acumulándose hasta el diluvio, los hijos de los hombres aquí, entonces veamos, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de todas las que eligieron. Ahora bien, hay esa controversia, donde algunos sienten que los hijos de Dios aquí eran seres angelicales que tomaron forma sexual y realmente cohabitaron con mujeres humanas, y que la descendencia se convirtió entonces en los gigantes del versículo 4. Ahora hay muchos hombres buenos que se adhieren a esto, y me refiero a hombres buenos, pero también hay tantos o más, y esta es la que yo apoyaré, que sienten que los hijos de Dios aquí eran la línea piadosa de Set. Se habían mantenido bastante alejados de la línea impía de Caín, y sus hijos se habían casado dentro de esta familia y se habían mantenido totalmente separados de la línea de Caín, hasta que a medida que avanzamos a través de los años, y creo que lo hemos visto incluso en la era de la iglesia, hasta alrededor de 1900, la comunidad cristiana estaba bastante separada del mundo. Las personas cristianas tenían su testimonio y el mundo lo sabía. Desde alrededor de 1900 hemos visto que la misma cosa ha sucedido, donde cada vez más la comunidad cristiana se ha superpuesto y se ha unido al mundo, donde el mundo ha entrado en la iglesia y la iglesia sale al mundo. Y en consecuencia soy uno de esos
Simplemente no puedo entusiasmarme demasiado con el llamado rock cristiano, porque en mi forma de pensar, eso es solo otra amalgama de la iglesia y el mundo. El mundo entrando en la iglesia, y así creo que lo que podemos ver aquí entonces en el versículo 2 es que las personas piadosas en esa línea de Set finalmente llegaron al punto en que perdieron ese carácter separado y comenzaron a casarse. Con la línea de Caín, ahora sabemos por la genética, en cualquier tipo de genética, que cuando comienzas a cruzar líneas de sangre que han estado relativamente puras en ambos lados de la cerca durante mucho tiempo en animales o en plantas, y también se aplica al elemento humano, que cuando tienes una larga línea de líneas de sangre totalmente separadas de esta línea de sangre y comienzas a cruzar, y la palabra que usamos para eso hoy, por supuesto, es híbrido. ¿Y qué obtienes? Obtienes una especie que es más fuerte, más viral. Todo simplemente se expande, tamaño, energía. Y creo que eso es todo lo que podemos ver aquí, que después de cientos de años, la línea de Set comenzó a casarse con la línea de Caín, y como resultado, esos niños probablemente eran 6, 8, 10 pulgadas más altos que sus antepasados. Tenían mayor resistencia física, y así el mundo los llamó que gigantes. Todo lo que tengo que decir es que si piensas que no estamos viviendo en una situación muy similar hoy con nuestro aumento en nutrición y tecnología, mira a nuestros jugadores de fútbol profesional, mira a nuestros atletas profesionales. Ahora acercándose a 7 pies de altura y 350 libras. He tenido uno o dos de estos jugadores de fútbol profesional en nuestra clase. Es simplemente increíble el tamaño de estos chicos. Los llamamos gigantes. Así que no creo que tengas que mirar este versículo 4 y pensar, oh, ya sabes, deben haber tenido hombres de 10, 11 pies de altura. Para nada. Creo que probablemente la altura promedio de los hombres en la época de Adán era de aproximadamente 5'7", 5'8", pero de repente comenzaron a aparecer personas mucho más altas, quizás incluso hasta 7 pies. Y así las escrituras se refieren a ellos en el versículo 4 como gigantes. Está bien, pero antes de continuar, volvamos al versículo 3, donde ahora el Señor dijo: mi espíritu no contenderá siempre con el hombre, porque él también es carne. En otras palabras, Dios no ha perdido de vista el hecho de que el hombre sigue siendo hombre. Puede que haya logrado muchas cosas en su tecnología aquí en el lado cinético. Puede que incluso hayan logrado un aumento en el tamaño de su descendencia cuando comenzaron a casarse entre sí, pero siguen siendo hombres. Y ahora mira lo que dice Dios. Sin embargo, sus días serán 120 años. Ahora, aquí hay otra porción de las Escrituras que creo que ha sido malinterpretada y sacada de contexto, y creo que todo lo que se refiere es que desde el momento en que Dios dice, ahora no siempre voy a tolerar esto, voy a darle al hombre 120 años y luego vendrá el juicio. El Nuevo Testamento se refiere a Noé como ese predicador de justicia, y a partir de eso creo que podemos deducir que desde el momento en que Dios comisiona a Noé para construir un arca hasta que venga el diluvio son 120 años. Eso es mucho tiempo en nuestra forma de pensar, pero debes recordar que la gente vivía 900 años aquí. Y así Noé, nada, tiene 120 años para construir el arca, pero cada golpe que se da en la construcción de ese arca, cada pieza de energía que se invierte en ella, también era un sermón para la gente que la rodeaba sobre un juicio venidero. Ahora creo que nos encontramos en una situación muy similar hoy. Estamos justo en el umbral de otro tremendo juicio de Dios que la Biblia llama la tribulación. Pero, oh, mira lo que Dios está haciendo para captar la atención de las personas. Me ha sorprendido en estos últimos meses el terrible aumento en el interés por la profecía. Estábamos escuchando a un caballero el domingo en McAlester, lo disfrutamos, y él mencionó que un buen amigo suyo
El doctor John Wolbar no lo nombró, pero supongo que era él, que escribió un libro a principios de la década de 1970 y que solo había vendido pocas miles de copias, y era un libro sobre profecía. Bueno, después de la invasión de Kuwait, creo que fue Sondervan quien lo publicó. Retitularon el libro, lo volvieron a publicar y lo nombraron, si no me equivoco, lo leí hace unas semanas, Armagedón, Petróleo en el Medio Oriente o algo así, de John Wolbar. Y estoy seguro de que algunos de ustedes lo han leído, pero como ahora han salido con una nueva impresión, han vendido no sé cuántos. Beverly recuerda, Bueno, habían vendido 1 millón de copias solo en estos últimos meses. Leí en una de las revistas de noticias, ya sea Insider, Time o la Too High a la que me suscribo, y estaban dando un artículo de página completa sobre lo mismo, que las librerías cristianas han estado inundadas con solicitudes para el libro de Hal Lindsey, La Tierra, Último Gran Planeta, y otros libros proféticos. Bueno, creo que es como debería ser, porque de repente, al menos el mundo occidental se está dando cuenta de que nosotros, que hemos estado enseñando profecía durante muchos, muchos años, y que literalmente hemos estado gritando a la gente, el centro de todo va a ser Israel, el centro de todos los eventos del fin del tiempo va a ser el Medio Oriente. Y ahora cuando de repente se dan cuenta, sí, aquí es donde está todo, entonces recuerdan, tuve un joven que me llamó recientemente, a quien enseñé en la escuela dominical hace muchos años, enseñé estas mismas cosas entonces, y ahora es un profesional en ejercicio, y dijo, Les, acabo de recordar de repente, estas son las cosas que intentaste meter en nuestras cabezas cuando éramos niños. Y él dijo, tenía que llamarte. Dijo, ¿es esto de lo que hablabas? Oh, es el comienzo de ello. Ahora, ciertamente, esta guerra que acaba de terminar no fue Armagedón ni por asomo, pero, está mostrando al mundo que la Biblia sabe de lo que habla cuando se refiere a todas estas cosas del fin de los tiempos, como culminando allí en el Medio Oriente. Así que, de todos modos, antes de que caiga el juicio, Dios va a advertir a esa generación de personas durante 120 años, mientras Noé construye un juicio venidero. Pero me temo que la gente simplemente no escuchó, y probablemente la mayoría no escuchará hoy. Así que regresamos al versículo 4. Había gigantes en la tierra por este matrimonio, y también después, cuando los hijos de Dios vinieron a las hijas de los hombres, ellas les dieron a luz. Los mismos se convirtieron en hombres poderosos, que eran de antaño, hombres de renombre. Bueno, no creo que haya nada especial que destacar de eso, excepto que esta generación de personas que surgió del matrimonio entre estas dos líneas se volvió mejor en todo. Probablemente eran más ambiciosos, eran más enérgicos y simplemente capitalizaron todo lo que pudieron. Luego llegamos al versículo 5. Ahora, junto con este tremendo aumento en la tecnología, y lo explicaré con más detalle en nuestro próximo programa, pero junto con este tremendo aumento en la tecnología, miren lo que también viene, y nuevamente lo estamos viendo en nuestro propio tiempo. Tenemos una tecnología tremenda, tenemos un intelecto tremendo, pero ¿qué ha pasado con nuestra fibra moral? Se está pudriendo ante nuestros propios ojos. El asesinato está en aumento. El crimen está en aumento. La inmoralidad está en aumento. El uso de drogas, la embriaguez, todo está aumentando a pesar de nuestro tremendo nivel de vida. Míralo aquí, versículo 5, y Dios vio que la maldad del hombre era grande en la tierra y que ¿qué? Imaginación. Esas personas no podían pensar un pensamiento, pero que tenía que ser malvado de una u otra manera. Y así toda la imaginación de los pensamientos de su corazón era solo maldad, no solo de vez en cuando, sino que continuamente. Se despertaban en medio de la noche, lo único en lo que podían pensar era en algo malvado que podrían perpetuar cuando se levantaran por la mañana.
Siempre me han divertido nuestras historias sucias. No he escuchado una en años y años, pero era como cualquier otra persona. Escuché mi parte cuando estaba en deportes y en el servicio y qué sé yo, y solía preguntarme, ¿quién inventa estas cosas? Y leí una vez, ¿sabes de dónde proviene la mayor parte de nuestras prisiones? De nuestras prisiones, donde tienes esa mentalidad de pensar malvadamente de manera continua, no todos, pero la mayoría, y así pueden vomitar esto. ¿Ves? Era lo mismo aquí. Esta sociedad de personas no podía pensar en buenos pensamientos, simplemente envolvía constantemente su pensamiento para idear algo malvado, algo perverso, algo menos que honorable. Está bien, ahora, ¿cómo afectó eso a Dios? Bueno, el versículo 6, y aquí hay una palabra sobre la que mucha gente ha venido y me ha preguntado, ¿quieres decir que Dios tuvo que arrepentirse? No, eso no es lo que significa aquí. Dice, y al Señor le dolió haber hecho al hombre en la tierra y le pesó en su corazón. Ahora Dios no se arrepintió del hecho de haber hecho al hombre, pero cuando Dios vio lo que el hombre estaba haciendo, tuvo un acto de tristeza. Oh, le dolía ver a qué habían llegado sus seres creados. De hecho, a menudo he tenido que pensar en esto. Adán vivió solo unos pocos cientos de años después de la desaparición de esa raza humana, así que debió haber visto el comienzo de todo esto. ¿Cómo crees que se debió haber sentido el hombre? No puedo evitar preguntarme, ¿qué debió haber pensado Adán cuando se dio cuenta de que había precipitado toda esta rebelión contra el Creador? La Biblia no dice nada, pero estoy seguro de que debió haber tenido algunos pensamientos sobre el asunto. Bueno, sigamos al versículo 7. Así que cuando Dios se lamentó de haber traído a la humanidad a la escena, dijo, destruiré al hombre que he creado de la faz de la tierra, tanto al hombre como a las bestias, los reptiles, las aves del aire, todo lo que había creado ahora se había visto afectado por esta terrible degeneración de la raza humana hasta el punto en que Dios no podía simplemente destruir al hombre. Tenía que llevarse todo con él, excepto, por supuesto, las cosas que vivían en el mar. Así que Dios dice de nuevo, porque me arrepiento o me duele haberlos creado. ¿No miras a menudo mientras lees tus periódicos y ves televisión y observas algunas de las cosas que entran en nuestra sala de estar? ¿Alguna vez te detienes y te preguntas, ¿qué pensará Dios de esto? Estoy seguro de que lo haces y no te sorprende que Dios lo tolere. No tiene que hacerlo. Es soberano, pero llegará un día en que dirá, he tenido suficiente, así como lo hizo aquí. Finalmente llegó al punto en que al mirar a esa raza humana, tal vez unos 4,000 millones o más, creo que probablemente más que menos, y sumida en la maldad, ¿cómo podría Dios no decir, he tenido suficiente? Bueno, tendremos que detenernos aquí por esta vez, pero lo retomaremos aquí de nuevo cuando nos reunamos. Gracias por ver A través de la Biblia con Les Felding. A través de la Biblia es un ministerio apoyado por socios. Si este programa ha sido de ayuda para tu estudio de las Escrituras y te gustaría que otros disfrutaran de la enseñanza, tu apoyo sería muy apreciado. Escríbenos a Les Felding Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 74552 o llama al 1-800-369-7856. Recuerda, todos los programas están disponibles en forma impresa, casete de audio y cinta de video. Asegúrate de sintonizar la próxima vez a través de la Biblia con Les Felding.